Presentemos este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu misericordia, tu gracia que nos ha traído hasta aquí. Señor, te pido que tú bendigas este tiempo, que bendigas a mis hermanos a través de la exposición de tu palabra y que cada uno de nosotros seamos edificados, corregidos, instruidos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día más a ser conformados a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, Jesucristo. Oramos y te pedimos estas cosas, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, como ya se los he comunicado en el grupo y al mismo tiempo acá, estamos iniciando una serie de enseñanzas conocidas como las 5 solas de la Reforma Protestante, ¿verdad? Que la primera, la que estamos estudiando o estudiaremos hoy, es la sola escritura. Luego veremos sola gratia, que es solamente la gracia. Luego veremos sola fide, que es solamente por la fe. También veremos solus Christus, que es solo por medio de Cristo. Y también veremos por último soli Deo gloria. Todos estos nombres en latín, pero que significan solamente para la gloria de Dios, que son los 5 pilares de la Reforma Protestante. Si usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué es que los protestantes protestan? ¿Por qué es que los protestantes se separan de la Iglesia Católica Romana en la historia hace 500 años atrás? ¿Por qué ocurre? La respuesta, espero pueda encontrarla a través de estos 5 pilares. Es cierto, Lutero no clavó las 5 solas en la iglesia de Wittenberg, sino 95 tesis. Pero en la protesta que inicia Lutero, eso se veía implícito, ¿verdad? Parte de esa protesta, elementos de estas 5 solas. Obviamente las 5 solas fueron desarrolladas posteriormente, no fue parte de la primera protesta incluso parte de las protestas de los anteriores teólogos de la Iglesia Católica Romana. Pero creo que en el día de hoy vamos a iniciar con lo que para mí es, porque probablemente para otros teólogos sea otro aspecto, pero para mí es la mayor necesidad, la más grande de la Iglesia latinoamericana. Llámese como sea, metodista, pentecostal, bautista, incluso iglesias que se dicen llamar reformadas o protestantes. Es la necesidad más grande que tiene la iglesia en Latinoamérica en nuestro día, la doctrina de solamente las escrituras. Solamente las escrituras. Ahora, no quiero que usted me confunda con respecto al término solamente las escrituras o sola escritura. Quiero que usted comprenda bien en qué consiste este principio, ¿ok? Ahora, ¿qué no es este principio? Este principio no es, aunque es parte de la bendición y la herencia de la Reforma Protestante, que usted tenga una Biblia en su pupitre, que usted tenga una Biblia en su casa y que haya Biblias en cada iglesia de Latinoamérica. En cada iglesia de Latinoamérica que tenga herencia reformada o tenga una herencia protestante, tienen una Biblia. E incluso nuestros amigos católicos romanos tienen sus Biblias ya. ¿Por qué tienen sus Biblias? Porque la reforma como tal fue un impacto tan grande que no tuvieron la manera de poder resistir a el empuje de los protestantes. De tal manera que ahora, ¿verdad?, en la actualidad, usted probablemente tenga amigos católicos romanos que tienen sus Biblias en casa y llevan sus Biblias a sus iglesias y ellos le van a decir a usted probablemente, esta es la verdadera Biblia, no la que ustedes usan. Así que no decimos eso, no queremos decir con sola escritura que usted, ¿verdad?, tenga una Biblia, no con eso queremos decirlo. Porque, sí, en todas estas iglesias que he mencionado, existe una Biblia. Hay una Biblia allí de adorno, hay una Biblia que usa el predicador de turno, hay una Biblia en cada una de las manos de los feligreses que asisten a esas iglesias. Pero ese no es el principio de sola escritura, tener una Biblia a la mano, o como diría
mis antiguos pastores debajo de el brazo. Tampoco el principio de sola escritura significa que usted no debe leer otros libros sino solo la Biblia. Usted puede leer otros libros, ¿verdad? Puede leer credos, catecismo, puede leer libros de historia, puede leer libros de fantasía, como los libros de C.S. Lewis, de Narnia o de El Señor de los Anillos y todo este tipo de libros, que tienen una base hasta cierto punto cristiana. También puede leer libros teológicos, libros de teología sistemática. Eso no es pecado y tampoco viola el principio de sola escritura. Así que no, con sola escritura no queremos decir que usted tenga una Biblia en sus manos y tampoco quiere decir que usted solo lea la Biblia. No queremos decir solamente con eso que significa el principio de sola escritura. Es por eso que nosotros también durante nuestra liturgia leemos catecismos, leemos confesiones, pero no creemos, ¿verdad?, que esto viole el principio de sola escritura. Y por último, no queremos decir con esto, ya tiene relación con nuestras confesiones y catecismos, que toda tradición o la tradición como tal es mala. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos una tradición que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antecesores. Y así mismo las diferentes denominaciones, aunque ellos lo nieguen, obviamente, tienen una tradición. Los pentecostales tienen una tradición pentecostal. Los bautistas generales tienen una tradición bautista general. Si usted ve un bautista que va sin corbata, entonces probablemente no sea bautista. Esa es una tradición muy propia de ellos. Asimismo, hay una tradición metodista, hay una tradición de los católicos romanos. Así que no, usted y yo tenemos una tradición que está en el título de nuestra iglesia, que es la tradición reformada. Entonces, antes de decir que el principio de sola escritura es erradicar toda tradición, quiero explicarle que eso es imposible. Es una utopía, por favor no lo intente, porque usted vive de la tradición. Usted hace lo que hace porque su papá y su mamá le enseñó que así se hace. Si usted empuja la barra de pasta de dientes por la parte de arriba y su esposo la empuja por la parte de abajo, es una tradición familiar. Así que no trate de erradicar tradiciones. Es algo que viene de familia en familia, heredado constantemente, ¿verdad? Es algo muy común del ser humano. Cristo nunca negó tradiciones tampoco, aunque ustedes no lo crean. Cristo no negó la tradición. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero quiero aclararles esas tres cosas. El principio de sola escritura no significa que usted tenga una Biblia en su casa. No es eso. No quiere decir que usted solamente lea la Biblia, porque hay personas que conozco que solo leen la Biblia. No la entienden, pero solo leen la Biblia. Y por último, tampoco significa que usted erradique toda tradición, porque toda tradición es mala. Ahora, ¿en qué consiste el principio de sola escritura? Y quiero presentar una problemática en la iglesia de Latinoamérica. ¿Por qué yo digo que esa es la mayor necesidad de la iglesia de Latinoamérica? Es porque en muchas de estas iglesias, pentecostales, metodistas, bautistas, etc., la autoridad no está en la Biblia. La autoridad está en lo que dice mi pastor, en lo que dice mi apóstol, en lo que dice mi sacerdote, en lo que dice mi párroco. Allí se encuentra la autoridad. Eso yo lo he encontrado muchas veces, no solamente con católicos romanos, que es de esto que se trata toda la reforma protestante, sino en personas que supuestamente han heredado la protesta, han heredado la herencia protestante, pero que cuando yo les pregunto ¿por qué tú crees eso si la Biblia dice lo contrario? Bueno, es que así me lo dijo mi pastor, es que así me lo enseñó mi apóstol, así me lo enseñó el profeta de la iglesia. Y aquí usted se da cuenta de que el debate de la sola escritura no es que usted tenga una Biblia en su mano y que en estas iglesias haya una Biblia en sus iglesias y se predique en base a un versículo de la Biblia, sino que
¿Dónde reside la autoridad? ¿A qué se sujeta la conciencia de los hermanos? ¿Al testimonio de la palabra o a la opinión de un hombre? Esa es por decirlo así, el meollo del asunto. Pero hay otro aspecto de la sola escritura, y esto tiene que ver más directamente con el resultado de la autoridad. Sí, muchas personas someten sus conciencias a la opinión de un hombre, pero antes de eso debe haber algo que haga que ese individuo someta su conciencia a ese hombre. Es por eso que usted ha visto el nacimiento de los apóstoles, porque a partir de ese nuevo nombramiento que no hay más en las Escrituras, hasta nuestra fecha, ya los apóstoles cimentaron el fundamento, enseñaron el fundamento. No hay más necesidad de nombramiento de apóstoles. Quiero que usted sepa que el Papa, el vicario de Cristo, o sea, el que toma el lugar de Cristo en la iglesia, el pontífice de la iglesia, o sea, la cabeza de la iglesia, eso es lo que cree la Iglesia Católica Romana. Es el sustituto también y continuación del apóstol Pedro. En otras palabras, si usted ha visto en las iglesias pentecostales especialmente, aunque algunos se enojen, de mis colegas y amigos pentecostales se enojen, la realidad es que ellos han abandonado su herencia protestante, porque ellos han vuelto a creer que el apostolado que la Iglesia Católica dijo, sí continúa, todavía continúa el apostolado a través de los papas. La Iglesia pentecostal o neopentecostal la ha abrazado como suya. Y muchos de estos hombres han autoproclamado apóstoles para tener una base y reclamar esa autoridad que solo le pertenece a las Sagradas Escrituras. En otras palabras, ¿cuántas fuentes de revelación tenemos nosotros? ¿Cuántas fuentes de la sagrada revelación de Dios tenemos? Tenemos apóstoles, tenemos una tradición oral, tenemos profetas, tenemos papa infalible. Si esta es la respuesta de nosotros, ciertamente no nos adherimos a la sola escritura. Es por eso que, voy a ser sincero, usted discúlpeme, pero hace poco, o más bien el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o hace unos años atrás, la iglesia en Panamá, la iglesia más grande de la denominación pentecostal, por lo menos que yo recuerde, que es la iglesia Osana Panamá, publicó las 5 solas en sus cuentas de internet, celebrando, ¿verdad?, la reforma protestante. Sin embargo, su pastor no es pastor sino apóstol, y todo lo que él dice es revelación de Dios. Si usted quiere, pregúntele a algunos de sus miembros de la iglesia. Todos ellos lo consideran como tal, como una persona que tiene revelación de Dios. De modo tal que las mismas personas allí se adhieren y someten sus conciencias a lo que diga ese Señor. Y lo que dicen también su equipo, donde hay profetas, hay apóstoles, y hacen eventos donde traen apóstoles y profetas, ¿verdad? Anyway, ese es el principio de sola escritura, a lo que protesta la sola escritura. Lamentablemente, en Panamá es muy común escuchar dentro de las iglesias, así dice el Señor, y se inventan algo, no citando las escrituras. O tengo una nueva revelación, o tengo una revelación, ¿verdad? Y no citan las escrituras. Entonces, lamentablemente, esa es la condición de la iglesia en Latinoamérica. Y es la condición de la iglesia en Panamá. Las personas corren a buscar estas cosas. Y no es nada extraño. Pablo a Timoteo le dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa es la práctica de estos hombres, estos falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, que se aprovechan, ¿verdad?, del deseo pecaminoso de los hombres, porque este versículo aquí en el capítulo 4 de 2 Timoteo, Pablo le describe que ellos son agolpados por las mismas personas. Las mismas personas están diciendo, queremos esto, ¿no? Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero que se me enseñe, se me predique y se me diga. ¿Verdad? Que tú puedes ser mejor persona, que tú eres un gran esposo, que tú eres una gran esposa, un gran hijo, que tú no tienes pecado y que lo único que hay que sacar el campeón que hay en ti. Que está dentro de tu corazón, tienes que sacarlo. Te van a hablar de prosperidad, de que todo lo que tú sueñas se va a cumplir, que todo lo que tú hayas añorado en tu vida lo lograrás. Solamente tienes que dar unos 50, 60, 100, 500, $1000 en la ofrenda y se te hará concedido. Y los hombres vienen despavoridos a hacer eso. Usted lo ha experimentado, yo sé que sí. Especialmente aquellos que venimos de estos círculos. Usted lo ha visto. Lo que parecía increíble. Yo siempre decía, habían personas dentro de mi antigua iglesia que eran personas muy inteligentes, muy cuerdas, personas que tenían mucho cuidado de dónde ponían su dinero. Pero cuando llegaba el profeta de África sanando a todo el mundo, cual nunca ha pasado obviamente, y pedía una ofrenda de 1000, siempre encontraba 5 personas allá al frente que iban a dar $1000 para que se cumplieran todos sus sueños y metas. Qué terrible. Pero era eso. Quieren que se les rasque el oído. Tienen comezón y quieren que se les rasque. ¡Ah, qué alivio! Pero no sufren la sana doctrina. Da sueño, da pereza. ¿Para qué? No me sirve de nada. Y esa es la condición de la iglesia hoy. Es por eso que es tan importante y creo que es la necesidad más grande que tiene la iglesia. Ahora permítame dar un poquito de historia breve con respecto a lo que creo que es el nacimiento de la sola escritura. Es cierto, como dije hace un momento, la sola escritura no nace en las 95 tesis de Martín Lutero. Cuando Lutero hace la protesta, Lutero lo hace motivado por el abuso de lo que se conocía en esa época como las indulgencias. Y las indulgencias, como el término mismo significa, es un perdón, una actitud de perdón que daba la iglesia, firmado por el mismo Papa, bajo la autoridad del Papa, en el cual toda persona que obtenía la indulgencia era librado de el infierno, el purgatorio y cualquier castigo divino. Y podía entrar al trono del Padre por la autoridad de la iglesia. Ese era el abuso de la indulgencia, y eso no era algo nuevo, eso era algo que existía ya, pero en esa época de Martín Lutero había una motivación extra que hizo que la doctrina o el sacramento de las indulgencias fuese demasiado, por decirlo así, recalcitrante. Era constante todo el tiempo. ¿En qué sentido? El Papa Leo X quería cumplir su sueño, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, si usted va a Roma, usted lo puede ver allá. Y era construir la Basílica de San Pedro. Es una obra de arte. Eso sí, si usted la ve, usted dice, Dios mío, qué edificio tan magnífico, esplendoroso. Es una estructura arquitectónica brillante. Pero eso sí, eso no era gratis. Si usted ve eso, usted dice, wow, eso debe haber costado mucho. Exactamente. Eso costó mucho.
Y lo que hizo la Iglesia romana fue endeudarse con algunos príncipes para poder construir semejante magna obra, ¿verdad? ¿Y cómo pagarían la deuda? La deuda se pagaría con el dinero de los feligreses de la Iglesia Católica. Así que emprendieron prácticamente una persecución con las indulgencias. Las indulgencias estaban en todos lados. En toda iglesia, en toda capilla, se hablaba de las indulgencias. Y uno de esos hombres, los más importantes de esta encomienda, era Johann Tetzel. Johann Tetzel llegaba a las iglesias de Europa, especialmente a Alemania, ya que ahí fue donde Lutero se indigna de gran manera. Y es que al llegar Johann Tetzel a estas iglesias, no había, por decirlo así, misa. No había servicio, ¿verdad?, en las iglesias, sino que había tráfico o ventas de indulgencias. Esa es una de las tesis de Lutero. Lutero decía, es una ofensa a Dios que el servicio a Dios, el culto de adoración, sea sustituido por la venta de indulgencias. Esta es una 25 tesis. Él también habló de que las indulgencias no eran potestad del Papa ni de la Iglesia, sino de los méritos de Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad de dar perdón e indulgencia al pecador. Esa era la protesta de Lutero. 95 tesis. Le recomiendo y le exhorto que si no las ha leído, las pueda leer en este mes. Con calma ahí, las va leyendo. Ahora, dentro de estas 95 tesis, de forma implícita, se hacía recordar de la importancia de la predicación de la palabra, por encima de cualquier otra cosa, de la exposición del Evangelio. Así que implícitamente dentro de las tesis se encontraba un rescate, una búsqueda de rescatar la importancia de las Escrituras. Pero por otro lado, así como lo entendió el cardenal Cayetano, quien confrontó a Lutero, el cardenal Cayetano sabía que había dos problemas con las 95 tesis de Lutero. Uno, que el sacramento no tenía eficacia en los pecadores, en aquellos que creían. Y el segundo punto era que se desmeritaba la autoridad papal, porque al decir que el Papa no tenía la potestad ni la autoridad para conceder perdón divino, se ponía en juego la autoridad del pontífice. Así que esos eran los dos puntos que circulaban o estaban implícitos en las 95 tesis y que por el cual el cardenal Cayetano confrontó a Lutero. Esto desembocó en una serie importante de debates de Lutero, y uno de los primeros con los cuales debatió fue Johann Eck. Johann Eck, el cual se reunieron para debatir durante 23 días. 23 días de debate, y uno de los primeros debates fue sobre la superioridad del pontífice. ¿Es el Papa autoridad sobre la Iglesia? ¿Es el Papa la máxima autoridad sobre la Iglesia? A lo cual, ¿verdad?, Lutero contestó lo siguiente. Este fue el argumento de Lutero. Y Johann Eck, al final de este debate, dijo lo siguiente. Lutero era superior a mí en términos de memoria, perspicacia y sabiduría. Johann Eck, aunque no hubo un resultado del debate por las autoridades, Johann Eck decía, Lutero fue superior a mí. Pero este fue el argumento, o en sí, una cita del argumento de Lutero. Por los muy insulsos decretos de los pontífices romanos que han aparecido en los últimos 400 años, se prueba que la Iglesia romana es superior a todas las demás. No hay comparación. La Iglesia romana es superior a la Iglesia griega por los decretos de los pontífices en los últimos años. Pero a esto se oponen los hechos históricos de 1100 años y el texto de la Divina Escritura. El texto de la Divina Escritura. En otras palabras, Lutero lo que hacía aquí era decir que por encima de los decretos de los pontífices, por encima de la autoridad falaz de la Iglesia Católica,
estaba la autoridad de la Escritura, la cual negaba la autoridad de ellos, los decretos de ellos y sus pretensiones de promover nuevos dogmas dentro de la iglesia. Así que Lutero desde aquí, a pesar de que él no promulgó, ¿verdad?, el término sola escritura, ya vemos que por encima de las ideas paganas de la Iglesia Católica Romana, él trataba de exaltar, de alzar la bandera de la Escritura. La Escritura está sobre ustedes. La Escritura está sobre el Papa, sobre los católicos romanos, sobre la Iglesia. No al revés. Eso es lo que veíamos en el argumento de Lutero. Y esta no sería la última vez que vería a Johann Eck. Si usted ha visto la película Lutero, usted verá que hay un hombre que se enfrenta a Lutero y le dice: estos libros que están frente a usted, señor Lutero, en la dieta de Worms en 1521, ¿son de su autoría, señor Lutero? Y Lutero dice: sí. Escribí este tipo de libros y este tipo de libros. 3 tipos de libros escribió Lutero. Y Johann Eck solo estaba allí para decirle: ¿se arrepiente de haber escrito estos libros? ¿Se retracta de haber escrito estos libros? Lutero pidió un día para pensarlo porque no era su opinión, sino que él no quería ser infiel, no a la iglesia, sino a Cristo y a su palabra. Él pidió un día para dar una respuesta. Cuando él vuelve, él da una respuesta superficial, en la cual él trata de decir: no estoy aquí para enseñarle a nadie, no estoy aquí para enseñarle a ninguno de los príncipes que está aquí, que conocen bien las Escrituras, simplemente les pido que sean justos conmigo y que no le den la razón a mis acusadores. Descanso en eso, que Dios me ayude. Carlos V, el rey y hombre más poderoso de Europa, no estaba feliz con la respuesta. A lo que él le preguntó a Lutero y de forma fuerte le exigió a Lutero que contestara la pregunta, si se retractaba o no. ¿Te retractas o no te retractas? En otras palabras, si usted estuviera en ese lugar, sería algo así como estar frente a la ONU y que la ONU entera se estuviera a usted acusándole, ¿verdad?, de hereje, de fanático, y usted tuviera que retractarse, y usted tuviera que enfrentar al grupo más poderoso del mundo, a las potencias del mundo. ¿Qué contestó Lutero? Probablemente la respuesta más famosa que se ha escuchado de la Reforma Protestante, y que algunos dicen: esto inició la Reforma. Dice Lutero: si su majestad imperial desea una respuesta llana, se la daré. Nece cornutum, sin cuernos, nece dentatum, sin dientes. Y es esta: me es imposible retractarme a menos que se me pruebe que estoy equivocado por el testimonio de la Escritura o por medio del razonamiento. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en las de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. No hace falta, ¿verdad? Cuando usted inicie el estudio de la patrística y la escolástica, usted se dará cuenta de que uno contradecía al otro, porque al final de cuentas no son hombres inspirados por Dios. Son pecadores, sí, hombres de Dios, que Dios les ayudó y el Espíritu de Dios les iluminó muchas cosas, pero en otras no. Y se equivocaron. Los que han estado en el estudio saben que yo soy muy crítico. Y yo he cuestionado a hombres que se levantan en gran estima a los hombres. Lutero también tenía gran estima de muchos de sus hombres, pero él decía: muchos de ellos se han contradicho. ¿Cómo podría yo poner mi confianza en las palabras de hombres? No puedo. Después dice: mi conciencia está afinada con la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esa fue la declaración
de Lutero, quizá la más famosa, en la cual él dice: no me voy a sujetar a los concilios, no me voy a sujetar a los escritos de muchos papas, porque ellos se han contradicho constantemente. Pero en algo me sujeto y descanso confiadamente, es en las Sagradas Escrituras. Ustedes no me van a intimidar a mí con lo que dice la Iglesia. Tienen que demostrarme que yo he errado por el testimonio de la palabra. Y en ella descanso. Y si debo ser corregido por la palabra, será por la palabra de Dios. Era claro que Lutero no ponía las Escrituras al mismo nivel que el Papa, que los concilios y que la tradición, sino que las Escrituras eran la autoridad de Lutero. Después de esto, la Reforma se expandió. Se expandió por toda Europa, con diferentes figuras: Calvino, Knox, Zwingli, muchos otros. Y la Iglesia Católica Romana, uno pensará, bueno, habrá desistido de su postura. Al contrario, se conoce algo como la Contrarreforma. Se levanta un concilio, en el cual se conoce como el Concilio de Trento, en donde en sus diferentes artículos niegan doctrina reformada. Y una de esas doctrinas era la sola Escritura. Ellos dijeron: afirmamos que la tradición y el magisterio y las Escrituras están en el mismo nivel de autoridad. Pero no solo eso, también dijeron que la tradición y las Escrituras eran fuentes de revelación divina. Ambas eran fuentes de revelación, no solamente las Escrituras. Y es aquí donde las iglesias reformadas de toda Europa levantan la bandera de sola Escritura. No la tradición, no ningún pontífice, ningún sacerdote, ningún hombre está por encima de la palabra. No está al mismo nivel, ni tampoco por encima. La palabra es la autoridad de la iglesia, es la única norma de fe y conducta a la cual la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, debe someter sus conciencias. Lo que diga la Escritura es lo que Dios ha dicho y nada más. Cuando hoy usted ve una homilía de Francisco, usted debe entender que la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy cree que el Papa es infalible ex cátedra. Ex cátedra significa cuando enseña, cuando de su boca sale una enseñanza, una pedagogía a las personas. Una homilía del Papa es palabra de Dios. Usted puede ver la idolatría, nada más tiene que rebobinar un poco. Cuando vino el Papa a Panamá, la gente se desmayaba, la gente lloraba, porque venía el Papa. Un hombre que es inmoral, que contradice las Escrituras. Probablemente el Papa más inmoral que ha existido en la historia de la humanidad. Y eso que ha habido unos que hasta ha tenido más de una mujer en la historia, para que usted tenga una idea de la integridad de estos hombres. Así que dejemos de lado un poco la historia y vayamos a nuestro siguiente punto. La sola Escritura en la Escritura. Parecerá un poco irónico y un poco chiste, pero una de las acusaciones más comunes a aquellos que afirmamos la sola Escritura es que la sola Escritura es un dogma y que nosotros nos sujetamos a un dogma hecho por hombres, ya que la sola Escritura no le enseña la Biblia. Eso es lo que ellos dicen. Y por lo tanto nosotros nos contradecimos al afirmar sobre la Escritura. Sin embargo, quiero que ustedes sepan una cosa: la conciencia de Lutero no dijo lo que dijo porque sí. No lo dijo porque lo leyó a través de uno de sus teólogos favoritos. Ninguno de los reformadores afirmó estas verdades porque leyeron a uno de sus teólogos favoritos y dijo lo mismo y dijo: perfecto, yo creo eso también. No. Ellos sí leyeron, podríamos decirlo de esta manera, a su teólogo favorito. Ellos sí leyeron
su libro favorito. Y ellos habían leído la santa palabra de Dios, habían leído las enseñanzas de Cristo mismo y habían entendido que las Escrituras están por encima de la iglesia, ¿verdad? Es nuestro deber, por lo tanto, afirmarnos a lo que el testimonio de la Biblia dice. Ahora sí, vayamos a nuestro texto base. Nuestro texto base dice lo siguiente: 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Voy a leerlo todo y vamos a ir desglosándolo parte por parte. Vamos a hacer lo que nos dice el capítulo 2. Ahorita lo vamos a leer. Dice así, versículo 16 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Empecemos por la primera proposición del texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo primero que nos debemos preguntar es, ¿qué es toda la Escritura? ¿Acaso Pablo se estaba refiriendo solo a los libros del Antiguo Testamento o se refería a todo el canon de las Escrituras que hoy tenemos de 66 libros? Podríamos decir confiadamente, sin ningún problema, sin ninguna equivocación. Sí, Pablo se refería al Antiguo Testamento. Sin embargo, estoy seguro que Pablo también se refería con este término a toda la palabra revelada por Dios. Toda la palabra revelada por Dios. ¿Por qué digo esto? Miren el testimonio del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 16, hablando de las epístolas de Pablo. Casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas estas cosas. Las cosas que en el versículo anterior dice son dadas y enseñadas para vuestra salvación. Versículo 15. Estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, de las enseñanzas de Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El texto nos dice, versículos 15 y 16 del capítulo 3 de 2 de Pedro, Pedro reconoce que las cartas paulinas son parte del canon de las escrituras. Son de las escrituras, son revelación de Dios. Y son cartas que fueron escritas para vuestra salvación, dice Pedro. Las cosas que están allí son para vuestra salvación. Y dice que hay unos indoctos, hombres, que vienen y tuercen las escrituras de Pablo, o sea, el escritor de Pablo, así como también tuercen todas las demás escrituras. Así que Pedro entiende que hay un compendio, un canon de las escrituras, revelación de Dios, que no solamente está suscrito al Antiguo Testamento. Y podemos entender a través de esta afirmación que los escritos paulinos están dentro y son reconocidos por la Iglesia como parte de la revelación divina. Así que cuando nuestro texto base dice toda la Escritura es inspirada por Dios, nos referimos a los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia. Ahora, dicho esto ya y aclarado este tema, ¿qué dice luego? Dice que es inspirada por Dios.
¿Qué significa esto? Inspirada, nosotros cuando pensamos en la palabra inspirada, pensamos en respirar, hacer inspiración, ¿verdad? Pero lo que realmente se entiende, se debe traducir este término, es como la expiración, como alguien que hace todo el proceso de respiración, no solamente tomar una bocanada de aire, sino todo el proceso de respiración. De tal manera que lo que intenta decir Pablo aquí es que la palabra escrita, las escrituras, provienen de la misma boca del Señor, vienen de Dios mismo. Es como si Dios mismo la hubiese soplado, la hubiese dictado o hablado Él mismo. Todas las escrituras vienen por autoría de Dios y tienen su fuente en Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo acá. Ahora quiero profundizar un poco en estas palabras de Pablo a través del testimonio de Pedro también. Ténganlo señalado, vamos a estar así, ¿verdad? Por lo menos por ahora. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, perdón, esta vez capítulo 1, versículo 20, vamos a leer. Quiero expandir en esta primera proposición de Pablo. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y creo que Pedro, en este texto, expande la idea de Pablo. O sea, la disecciona, la expande. De esta manera que podamos aprender mucho más las implicaciones de esta proposición. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta primera enseñanza, otras enseñanzas que dice Pedro? Pedro esencialmente dice lo mismo que Pablo, pero expande un poco más. Hace negaciones, hace contradicciones en esta primera proposición. O sea, ¿qué implica que Dios sea el que ha inspirado las escrituras? Implica lo siguiente. Esto significa que ninguna persona puede interpretar la Biblia en base a sus opiniones. Yo creo que esto significa. No, pero yo creo lo contrario a eso. Y que en esa discusión que tengamos de el yo creo, el yo opino, todos llegamos a la conclusión, al final de cuentas, eso no es relevante, no es importante, puede que ambas cosas sean ciertas. Ese tipo de interpretación es negada por Pedro. Pedro dice, la interpretación de las escrituras no es privada. No es que cada quien cree lo que quiere creer, ¿verdad? Sino que hay una interpretación de las escrituras y nosotros debemos ser diligentes en la exposición de nuestro entendimiento de las escrituras. Debemos pasarla por el fuego. Si usted tiene una creencia sobre un texto de la Biblia, usted tiene que pasarla por el fuego. Usted tiene que filtrar esa interpretación. ¿Por qué autoridad? La autoridad de Dios, las escrituras. La Reforma también dijo, el primer principio de la hermenéutica era que la Biblia es su propia intérprete. Que si usted quiere entender algo que dice un versículo, la Biblia misma le contestará lo que ese texto está tratando de decir, aunque esté al otro extremo de la Biblia, ¿verdad? Pero todo el testimonio bíblico es un consejo, es el consejo de Dios. No son diferentes consejos. Es el consejo de Dios, por lo tanto hay unidad en las Escrituras. Y debemos tener confianza de que si algo no entendemos hoy, lo entenderemos a través de las Escrituras. Es cierto, por otro lado, que claro está, estamos nosotros acá para ayudarles en esa labor. Los pastores, maestros, que Dios ha llamado al ministerio, están para eso, para darle esa asistencia, esa ayuda, de tal manera de que usted no esté confundido con las escrituras
teniendo pensamientos propios y privados. También esto implica que las escrituras no vinieron por iniciativa nuestra, o como muchos dirían hoy día, tengo revelación fresca, ¿no? Revelación nueva. No es que usted dijo, yo voy a tener revelación. No es que ningún hombre dice, yo tengo revelación. Esto claramente se ve invalidado porque las escrituras nunca fueron escritas porque Jeremías dijo, me voy a hacer profeta. No. Dios lo llamó desde antes de que él naciese. Cuando él mismo dice, no sé ni hablar. Y luego cuando estaba en pleno ministerio, el ministerio más fracasado que ha habido en la historia, según la perspectiva y pragmatismo del mundo. Nadie se convirtió a Jeremías ni a Ezequiel. Todo el pueblo lo escuchaba, lo apedreaban, se burlaban de él, lo tiraban a una fosa. Así eran los profetas. A uno lo mataron en el templo. Así era la vida de los profetas, ¿no? Qué motivación más tremenda. Pero cuando Jeremías sintió agobio por predicar del nombre de Dios, él decía, ya no quiero hablar de tu nombre. Pero en mí hay un fuego que no me permite dejar de hacer. Dentro de mí hay algo que no me permite dejar de testificar de tu nombre. A pesar de que al hacerlo he recibido golpes, burlas, todo tipo de aflicción. Y él entendió que por encima de sus enemigos, detrás de él, Jehová estaba como poderoso gigante. Esa es la potencia y el poder de las Escrituras. Y esa es la inspiración de las Escrituras sobre estos hombres. No fue una iniciativa del hombre, sino que el Espíritu Santo, quien nos inspiró para escribir la voluntad y verdad de Dios y no sus opiniones. Jeremías no dio sus opiniones. Pablo no dio sus opiniones. Moisés no dio sus opiniones. Ellos solo fueron, ¿verdad?, mensajeros de la palabra de Dios. Mensajeros de Dios. Dieron toda la voluntad de Dios y toda la verdad de Dios que se les había concedido a ellos. Dicho esto, ya que todas las escrituras son inspiradas por Dios y toda la voluntad y verdad son de Dios, podemos decir como el salmista dice en el Salmo 119, 160, dice lo siguiente el salmista. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. O como diría el mismo Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, dice Jesús, tu palabra es verdad. Podemos decir entonces, en función de lo que la Biblia claramente testifica, que usted y yo tenemos toda la palabra de Dios, toda la revelación divina en nuestras manos, y esta es toda la verdad. Y si es toda la verdad, por lo tanto, no tenemos el derecho ni la potestad de agregar o quitar al testimonio bíblico. Claramente se ve esa advertencia en Deuteronomio, en los Proverbios y en Apocalipsis. 3 veces se le deja claro al hombre, no agregues ni quites nada de lo que está escrito. Por lo tanto, las opiniones de los hombres no deben ser agregadas al texto bíblico. No deben ser agregadas al texto bíblico. Sino que nosotros tenemos que hacer eco de las Escrituras. Debemos decir lo que las Escrituras dicen, no nuestras opiniones. Es por eso que Jesús fue considerado un hombre que enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué fue considerado un hombre que enseña como quien tiene autoridad? Porque los fariseos, los escribas, los saduceos, cuando se
reunían en las plazas, ellos empezaban a decir, mira, Gamaliel decía esto, y entonces fulano de tal decía aquello lo otro, y fulano de tal decía lo aquello, y venía alguien y decía, ¿y al fin de cuentas qué significa eso? No tenemos idea. Pero puede ser cualquiera de las opciones. Al final de cuentas, las personas no sabían qué significaba el texto bíblico. Pero Jesús, que es el verbo de Dios, decía, esto es así. Esto se interpreta así. ¿Y quién mejor? ¿Qué mejor intérprete que Cristo mismo? Ahora, eso no nos da la excusa a nosotros de ser negligentes en la preparación de las Escrituras. Porque el mismo Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que corta, que disecciona, que pasa el bisturí perfectamente, que hace cortes perfectos en las Escrituras. Y no que agarra un mazo y empieza a dar, ¿verdad? No. ¿Verdad? Hágase la imagen de que usted tiene un pastel, aunque a esta hora quizás no le sea conveniente, y usted hace el corte perfecto y reparte a toda la persona sin que haga falta ningún pedazo. Nosotros tenemos el deber de hacer eso, de diseccionar las Escrituras de tal manera que sea claro para todos y que todos puedan comprender. Es por esto que la siguiente parte del versículo dice, es útil, de nuestro versículo base, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Brevemente les enseño esto. Estas pequeñas porciones de las Escrituras nos enseñan las propiedades de las Escrituras. Simplemente estas porciones. Las Escrituras, a diferencia de las vanas palabrerías que llevan a la impiedad, son útiles y necesarias para la iglesia de Dios. En capítulos anteriores, Pablo ha estado advirtiendo a Timoteo de que abandone las vanas palabrerías, porque las vanas palabrerías, las filosofías huecas y también, ¿verdad?, las discusiones sin motivo, sin realmente un tema importante de las Escrituras, llevan a la impiedad, llevan al pecado. Ese es el resultado de eso. Pero la Escritura, permanecer en las Escrituras, tiene como resultado una utilidad o beneficio o bendición para todo aquel que descanse en ellas. Tienen un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? El primero, las Escrituras, las mismas Escrituras nos instruyen. Nótese que la exhortación del capítulo 3 no es, mira, ellas son útiles, por lo tanto, enséñalas. No, él le dice, permanece en ellas, está atento a la Escritura. De tal manera que Pablo le exhorta a un creyente, pues presta atención a las Escrituras porque ellas son útiles para ti, porque te instruyen. Te instruyen. Y anteriormente, en los versículos anteriores, 14 y 15, dice que ellas te darán, son útiles para que usted puedas ser sabio para la salvación. Entonces, es una utilidad para todo creyente. Para todo creyente. Usted en su casa, en un devocional, en un culto familiar, usted puede ser beneficiado por la enseñanza de las Escrituras. Los versículos anteriores dejan claro que Timoteo tenía conocimiento de la Escritura ¿desde cuándo? Desde niño. De tal manera que a través de esta pequeña instrucción, o sea, que las Escrituras mismas nos instruyen, podemos llegar a la conclusión de que las Escrituras son claras y que pueden llegar a ser entendidas por un niño pequeño. Que uno piensa, no sabe nada. No, pueden ser entendidas por un niño. Porque el mensaje central, el mensaje claro y básico de la Escritura está claramente revelado. Sí, hay cosas difíciles, hay cosas complicadas dentro de la Biblia. El mismo Pedro lo dijo, no lo vamos a contradecir. Sin embargo,
la Biblia también tiene porciones claramente entendibles, que hasta un niño puede comprenderlas. La Iglesia Católica decía, todas las escrituras son complicadas, ninguna persona laica puede entenderlas, se va a confundir y va a perderse. Por eso solo los sacerdotes en la Iglesia Católica Romana podían tener Biblia en sus manos. Así que si usted tiene una Biblia hoy, es por la Reforma Protestante, que peleó por la traducción de la Biblia en los diferentes idiomas. Entendieron el propósito de Dios de llegar, que su testimonio, de que su voluntad, de que todas las cosas que había enseñado Cristo llegaran a todos los hombres. Ese es el propósito de Pentecostés. De que el judío se quitara la venda de decir la palabra de Dios es solo para el judío. El catolicismo romano prácticamente estaba diciendo la palabra de Dios es solo para los sacerdotes y doctos. Y la Reforma dijo no, es para todas las naciones. Así que es clara, por eso bajo ese principio vamos al mundo. Llevamos Biblias, Nuevos Testamentos, a las comarcas, a diferentes lugares. Para eso existen las misiones. Por medio de eso, porque la palabra es clara. Pero también nos enseña que la palabra es útil para redarguir y para corregir. Ambas van juntas. Pero, y aunque son muy parecidas, redarguir es la exposición de nuestro error o pecado. Las Escrituras nos redarguyen a nosotros y, en un término un poquito más entendible, nos reprenden. Como el mismo Pablo diría, no conocería, ¿verdad?, qué es no codiciar si no fuese por la ley misma. Si no fuese por la ley, no entendería que ha pecado contra Dios por la ley. Así nosotros, cuando somos confrontados por la misma palabra, vemos también en qué hemos pecado, en qué hemos transgredido la ley de Dios. Porque la Biblia nos confronta, así como Natán confrontó a David y le dijo, tú eres ese hombre. Y David cayó postrado delante de Dios, arrepintiéndose. Las Escrituras nos confrontan como Natán a David, como Samuel a Saúl. Y así como muchos hombres fueron eco de la palabra de Dios confrontando el pecado de nosotros. Debemos y necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nunca será expuesto nuestro pecado. Y por lo tanto, si no somos redarguidos, nunca seremos corregidos. Porque para ser corregidos, primeramente usted tiene que reconocer que algo ha hecho mal. ¿Verdad? Probablemente usted ha visto muchas personas cínicas en el mundo que le dicen, Señor, usted se acaba de pasar la luz roja. El policía le dice, no, pero yo no, para nada. Y le refuta y le dice que no. Pero todo el mundo ha visto que se ha pasado la luz roja. Además había una cámara en el semáforo que dice, se pasó la luz roja. Si no hay reprensión, no va a haber corrección. La persona nunca enmendará su camino. Nunca se arrepentirá de su pecado si no sabe que hay pecado. Por lo tanto, las Escrituras también nos dicen que es para corrección. ¿Cómo somos corregidos por las Escrituras? Las Escrituras nos dicen, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, dicen las Escrituras. Y si no somos confrontados por ese mandato de Cristo, por ese mandato de la palabra, nunca seremos corregidos. Es por esto, hermanos, que si usted alguna vez ha preguntado, ¿por qué no crezco como creyente? Permítame contestarle, aunque parezca tonta la respuesta. Un bebé no crece sin comida. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, no va a crecer. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrepintió de algo? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, oh Dios, soy pecador, he pecado en esto, aquello, lo otro? Nuestro instinto, nuestro orgullo dice, no, yo estoy bien. Yo no he hecho nada malo, yo soy cristiano. No se supone que debo hacer cosas malas.
No, Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Timoteo debe ser reprendido por las Escrituras y debe ser corregido por ellas, porque ellas lo harán. Y por último, dice, para ser instruido en justicia, paideia o paideian, de la palabra cual nosotros tenemos el término pedagogía, enseñanza, instrucción, como lo traduce el término, o educación. En otras palabras, las Escrituras son el fundamento, la base de nuestra educación en la vida de justicia. No es Meduca, no es el gobierno y sus programas educativos, es el programa y currículum de Dios. Si usted quiere educar a sus hijos, antes de aprenderse el libro de biología, debe conocer creacionismo. Antes de conocer el sistema judicial de Panamá, debe conocer las leyes de Dios civiles. ¿Por qué Dios aborrece tanto la infidelidad, la inmoralidad sexual, la desobediencia de los hijos, la traición, el robo? ¿Por qué Dios aborrece estas cosas? Explicarla, enseñarla, y que usted, no importa que no sea un niño, usted también sea instruido en esa palabra de Dios. Si hay un estándar de justicia, un estándar de derecho, un estándar de deber, es la palabra de Dios, no otra cosa. De ahí encontramos entonces que las Escrituras son necesarias, son claras y al mismo tiempo tienen autoridad. Porque solo las Escrituras señalan nuestro pecado y nos corrigen. No un padrecito en un confesionario. Dios, la voz de Dios. Bien, se me acaba el tiempo. No puedo expandirlo más. Sin embargo, quiero terminar con este último verso. Versículo 17. A fin de conclusión, inferencia, propósito. A fin de propósito. ¿Cuál es el propósito de la utilidad de las Escrituras? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi querido hermano, el propósito entero de la redención, como lo puede ver en Romanos 8, lo puede ver en Efesios 4, es que el hombre que crezca a la imagen del varón perfecto, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el hombre creyente, que la iglesia entera crezca a esa estatura. Y las Escrituras nos dicen acá, la Biblia tiene ese mismo propósito. Toda la Escritura tiene ese mismo propósito. Por lo tanto, si toda la Escritura tiene el propósito y finalidad de hacer esto en el creyente, que la palabra aquí perfecto es maduro o completo, que el hombre llegue a el estado máximo de glorificación, si ese es el fin de las Escrituras, ¿qué más necesita usted para crecer en la vida cristiana? ¿Qué más usted necesita para ser conformado a la imagen del Hijo? ¿Qué más necesita usted para saber cómo educar a sus hijos? Para saber por quién votar en las elecciones. ¿Qué más usted necesita para escoger una esposa? Para escoger un esposo. ¿Qué más usted necesita para servir al Señor eficazmente? La Biblia deja claro que las Escrituras te prepararán para que estés listo para hacer toda buena obra. Toda buena obra. Si esto es real, y ya que lo es, usted no necesita más nada. Usted necesita la instrucción de las Sagradas Escrituras. Necesita la instrucción de las Sagradas Escrituras. Faltan unas 10 páginas de explicación, así que voy a tener que sacar. Solo quiero decir para finalizar, lo siguiente.
¿Por qué la Biblia es autoritativa? La respuesta más clara en las Escrituras es porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es suficiente? Porque Jesús es suficiente. ¿Por qué es clara? Porque el propósito de Cristo era revelarnos al Padre y revelarse a sí mismo a nosotros. Para eso Él vino. ¿Y por qué la Biblia es necesaria para nosotros? Es necesaria porque sin Él nada podemos hacer. ¿Sí? Las Escrituras dan testimonio de Él, pero las Escrituras son su testimonio. Son sus propias palabras a su pueblo, a su reino, a su grey, a sus ovejas. Es el testimonio acerca de Él, pero es su propio testimonio para su pueblo. No necesitamos más. Con Él nos basta. Si Él es suficiente para nosotros, y si Él realmente es nuestra autoridad, tendremos la palabra como autoridad, como necesaria, como suficiente. 3 cosas debemos hacer a través de esta lección. Primero, estar atento a las Escrituras como Pablo recomienda a Timoteo. Estar atento a ellas. Segundo, predicar la palabra como el mismo Pablo le exhorta a Timoteo en el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No es solamente para ti. Predica la palabra. Y por último, lucha ardientemente para preservar esta herencia doctrinal que fue dada una vez a los santos en la antigüedad. Que esta herencia no se pierda. Porque, hermanos, como decía el pastor Miguel Núñez en su primera tesis, famosos libritos y videos que se conocen como las 95 tesis para la iglesia de hoy, él dijo que la iglesia en Latinoamérica de hoy se cae o se mantiene si acepta o si se somete al principio de sola escritura. Si rechazamos el principio, no somos más baluarte de la verdad. No somos protectores de las Escrituras, sino que la estamos destruyendo. La estamos colocando en una hoguera. La estamos prendiendo en fuego. Si no nos sometemos a ella como principio máximo de norma de fe y de conducta. Afinquémonos en estas verdades. Las verdades de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, la cual nos ha permitido tener tu testamento, tus palabras, tus preceptos, tus mandatos en nuestras manos. Pero más importante aún, Señor, te pido, oh Dios, que tu santa ley, que tu santa palabra sea plasmada y escrita en nuestros corazones. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.